Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, trataremos el tema de la clasificación del verbo. Entonces veremos al verbo copulativo, al verbo no copulativo, al verbo transitivo e intransitivo. ¿De acuerdo? Entonces, para poder empezar, tienes ya listo tus materiales, tu libro de lenguaje, ¿no? Tu libretita o tu cuaderno y tus lapiceros para que tomes nota de lo más importante. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, empezamos. Hablamos de la clasificación del verbo y empezamos por los verbos copulativos. Los verbos copulativos son las formas derivadas del verbo ser y el verbo estar. El verbo ser, nosotros sabemos que presenta al predicado como una cualidad inherente, permanente del sujeto, propia del sujeto. Si nosotros decimos que Pedro es loco, ¿de acuerdo? El adjetivo es inherente, una cualidad inherente del sujeto. Él es loco, no va a cambiar. Así que ni te acerques, dice, ¿verdad? En cambio, el verbo estar presenta al predicativo como un estado, una situación de carácter transitoria, o sea, pasajera, accidental, en la que se encuentra el sujeto. ¿De acuerdo? Pedro está loco, dice, no sé qué le pasó hoy, pero está como loco, ¿no? Es por el momento, ya le va a pasar, ¿ah? Por eso, estar presenta una situación de carácter transitoria, pasajera, que ya va a pasar, ¿de acuerdo? También funciona verbos copulativos, las formas derivadas de parecer, semejar, resultar, permanecer, quedar, soler, yacer, ponerse y considerarse. ¿De acuerdo? Vamos a ver sintácticamente, ¿de acuerdo? Definimos al verbo copulativo. Entonces, tenemos la siguiente oración. Decimos, Marlon es. ¿Marlon es qué? ¿El verbo tiene significado completo? No, ¿verdad? No tiene significado completo en este caso. La expresión no tiene sentido completo porque el verbo copulativo carece de significado real. Por ello, no puede manifestar nada del sujeto. Mi verbo copulativo, ¿de acuerdo? Simplemente va a trabajar como nexo entre el núcleo del sujeto y mi predicativo, ¿de acuerdo? En cambio, si nosotros decimos Marlon es estudioso, ¿de acuerdo? En este caso, el predicativo es el que completa el sentido del verbo copulativo, que es vacío de significación, pues está constituyendo una referencia, tanto del verbo como del sujeto. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí está. Los verbos copulativos son aquellos que reclaman la presencia obligatoria de un predicativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Más claro. Veamos el siguiente cuadro. Los verbos copulativos aparecen entre el sujeto y un predicado. ¿De acuerdo? Tenemos ahí la siguiente estructura, sujeto más verbo copulativo más predicativo, que viene a ser mi referencia, un sustantivo, un adjetivo o una proposición. Por ejemplo, Diego es, ¿qué es? Abogado. María está, ¿está qué?
casada. Yo soy, ¿qué? ¿Quién ordena? El caso parece ¿qué? Difícil. La casa quedó vacía. El concierto resultó un fracaso. En consecuencia, mira, reciben el nombre de verbos copulativos porque solo sirven de unión o cópula entre el sujeto y su predicativo, su referencia. Como vemos, en el predicado, el verbo copulativo se anexa a un sustantivo o a un adjetivo o a una proposición. ¿De acuerdo? Veamos. Nota. Para su reconocimiento, ser y estar como verbos copulativos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Veamos los siguientes ejemplos. ¿De acuerdo? Tenemos ahí. La cereza es deliciosa. ¿De acuerdo? Es, ¿qué vendría a ser? Verbo, ¿verdad? Preguntamos al verbo copulativo. ¿Qué es deliciosa? La cereza. ¿Qué viene a ser eso? El sujeto. Y lo que se dice del sujeto viene a ser mi predicado. ¿De acuerdo? Mi verbo copulativo exige la presencia, ya sea de un sustantivo, adjetivo o proposición. ¿Para qué? Para que complete su significado. ¿Ya? Mi verbo pasa a ser el nexo entre ¿qué? Entre el sustantivo, ¿de acuerdo? Y mi predicativo. Veamos el siguiente ejemplo. La cereza está helada, ¿de acuerdo? ¿Qué está helada? La cereza, que viene a ser el sujeto. Y lo que se dice del sujeto viene a ser mi predicado. Está helada. Está viene a ser mi verbo copulativo. El verbo copulativo exige la presencia ¿de quién? De un sustantivo, adjetivo o proposición que complete su significado. Entonces, el verbo copulativo pasa a ser nexo entre el núcleo del sujeto, que es el sustantivo, y el predicativo. ¿De acuerdo? En ambas oraciones, ser y estar son verbos copulativos, ¿ya? Porque establecen una identidad entre el sujeto y el predicativo. Cereza, dice, deliciosa, ¿verdad? Y cereza helada. Aquí radica el hecho fundamental de ser copulativos, pues ambos identifican al sujeto como el predicativo. En este caso, la cereza es deliciosa y lo delicioso es la cereza. Y en el segundo caso, la cereza está helada y lo que está helada es la cereza. ¿De acuerdo, jóvenes? Veamos aquí. ¿Cuándo y por qué ser y estar son verbos no copulativos? Veamos entonces el siguiente ejemplo. La fiesta fue en mi casa, dice. ¿Dónde fue? En mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿fue que viene a ser? El verbo, ¿verdad? Pregunto al verbo. ¿Qué fue en mi casa? La fiesta. ¿Qué viene a ser eso? Sujeto. Y lo que se dice del sujeto viene a ser mi predicado. Fue viene a ser el verbo. ¿Dónde fue? En mi casa. Tú sabes que es preposición. ¿De acuerdo? Mi casa, mi, es mi determinante posesivo modificador directo. Casa, sustantivo, núcleo en su propio sintagma nominal.
¿de acuerdo? El verbo pasa a ser núcleo, cumple la función de núcleo. La preposición va a enlazar. ¿A quién? A mi casa, que va a cumplir la función de término, ¿de acuerdo? ¿Dónde fue? En mi casa. ¿Qué viene a ser? ¿Qué estoy indicando? El lugar. Por lo tanto, viene a ser complemento circunstancial de lugar. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, en este caso, ser y estar son verbos no copulativos, ¿de acuerdo? Los invitados estaban en mi casa. ¿Quiénes estaban en mi casa? Los invitados, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser? El sujeto. Y lo que se dice del sujeto pasa a ser mi predicado, ¿de acuerdo? Estaban viene a ser mi verbo. ¿Dónde estaban? En mi casa. En, ya sabes, es preposición. Mi casa, ¿de acuerdo? Modificador directo mi y casa núcleo en su sintagma nominal, ¿de acuerdo? El verbo pasa a ser o cumple la función de núcleo. La preposición va a enlazar ¿a quién? A mi casa, que va a funcionar como término de preposición. ¿Dónde estaban? En mi casa. ¿Qué estoy indicando? El lugar. Por lo tanto, pasa a ser complemento circunstancial del lugar dentro de la estructura del predicado. Entonces, ¿cuándo y por qué ser y estar son verbos no copulativos? Cuando no establecen una identidad entre dos elementos de la oración, ¿de acuerdo? Fiesta no es igual que casa e invitados no es igual que casa. ¿Y por qué? Simple y llanamente, jóvenes, porque en los contextos de las oraciones, los verbos fue y estaban, ¿de acuerdo? Adquieren significados pertenecientes ¿a qué? A verbos no copulativos. Por eso significarán, por ejemplo, la fiesta fue. Fue va a adquirir el significado de se realizó, ¿de acuerdo? La fiesta se realizó, ¿dónde? En mi casa. Y en la segunda oración, los invitados estaban va a adquirir el significado de se encontraban. Los invitados se encontraban, ¿dónde? En mi casa, ¿de acuerdo? Por tanto, en mi casa no es un predicativo, sino va a ser el circunstancial del lugar. ¿De acuerdo, jóvenes? Es por eso que el verbo fue y el verbo estaban, que se derivan del verbo ser y el verbo estar, no son copulativos, sino son verbos no copulativos. ¿De acuerdo? Ahora, otra manera de diferenciar los verbos ser y estar copulativos de ser y estar no copulativos. Veamos el siguiente ejemplo, jóvenes. Te dice ahí, fíjese usted en la estructura de estos enunciados, ¿de acuerdo? Vamos al primer ejemplo. El río está crecido. ¿Cuál es el verbo? Está. ¿Qué está crecido? El río, que viene a ser sujeto. Y lo que se dice del sujeto es mi predicado. Está viene a ser mi verbo copulativo. Crecido es adjetivo, ¿de acuerdo? Entonces el verbo va a ser el nexo entre el sustantivo y el adjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, ya ha quedado, jóvenes, perfectamente establecido que el verbo copulativo debe aparecer entre el sujeto
y un sustantivo, proposición o adjetivo, uniéndolos, ¿de acuerdo? Los va a unir. Vamos al siguiente ejemplo. El río, mira, casi el mismo, está allá. Solo ha variado una palabra. ¿Qué está allá? El río. ¿Qué viene a ser eso? El sujeto. Y lo que se dice del sujeto pasa a ser mi predicado. Está allá. Está viene a ser verbo. Allá, aquí, allá. ¿Qué estoy indicando? Lugar. Entonces viene a ser mi adverbio. Entonces, mi verbo ya no es copulativo, sino es el verbo no copulativo. ¿Por qué? Porque allá viene a ser el adverbio que cumple la función de complemento circunstancial de lugar dentro de la estructura del predicado. Entonces, mira, está en la segunda oración, aparece entre quién, entre el sujeto y quién, y el adverbio, que funciona como circunstancial. He aquí, jóvenes, la prueba de que está no es verbo copulativo, pues como verbo copulativo debe exigir un predicativo obligatorio, ¿verdad? Aplicando entonces la prueba de la identidad, también comprobaremos que está es un verbo no copulativo. Si fuera verbo copulativo, debería establecer una identidad absoluta. ¿Entre qué? Entre lo que viene a ser río. Seguimos. Pasamos ahora al verbo no copulativo, ¿de acuerdo? Ella duerme. Verbo dormir. ¿Quién duerme? Dormir es el verbo que viene a ser el núcleo ¿de quién? Del predicado, ¿de acuerdo? Ella duerme en el jardín. Mira, solamente hemos agregado unas palabras. Yo sé que duerme es mi verbo. ¿Dónde duerme? En el jardín. En viene a ser mi preposición, ya tú sabes. El, mi determinante que modifica a jardín, sustantivo que pasa a ser núcleo en su sintagma nominal. El verbo cumple la función de núcleo del predicado. La preposición va a enlazar ¿a quién? El jardín, que me va a funcionar como término de preposición. ¿De acuerdo? Para que se forme el circunstancial de lugar. ¿Dentro de qué? Dentro de la estructura del predicado. Entonces, sintácticamente, los verbos no copulativos, mira, no exigen un predicativo obligatorio. Por sí solo estos verbos poseen significado propio y pueden formar el predicado de la oración. Pero, mira, como en este caso, pueden llevar otros modificadores, ¿de acuerdo? Los verbos no copulativos tienen significado, ¿de acuerdo? Si tienen significación léxica plena, por tanto, no requieren de otras palabras en el predicado para que la expresión tenga sentido completo. Es decir, el verbo solo se basta para manifestar, decir, predicar algo del sujeto. ¿De acuerdo? Hablamos ahora por la presencia o no del objeto directo. Entonces tenemos al verbo transitivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente oración. El mecánico arregla el auto. El verbo viene a ser arregla. ¿De acuerdo? ¿Quién arregla el auto? El mecánico, sujeto. Y lo que se dice de él,
viene a ser mi predicado. ¿De acuerdo? Entonces, preguntamos ahí, ¿qué arregla el auto? ¿De acuerdo? El auto, el determinante que modifica ¿a quién? Al sustantivo auto, que pasa a ser núcleo de su propio sintagma y que va a funcionar como ¿qué? Si responde a la pregunta ¿qué arregla? ¿Qué va a ser? Objeto directo, claro, ¿de acuerdo? Entonces, decimos sintácticamente el verbo transitivo es aquel que lleva ¿qué cosa? Objeto directo. Vamos a la siguiente oración. La paloma construye su nido. Verbo construir. ¿Quién construye su nido? La paloma. ¿Qué viene a ser? Sujeto. Y lo que se dice del sujeto es mi predicado. ¿De acuerdo? Construye, palabra que indica acción, verbo. ¿De acuerdo? Que construye su nido. Su determinante posesivo que modifica al sustantivo nido. ¿De acuerdo? Que pasa a ser núcleo en su propio sintagma nominal y que va a funcionar como ¿qué? ¿Qué construye? Su nido. Si responde a la pregunta ¿qué viene a ser? Objeto directo. Entonces, mira, el verbo es transitivo cuando la acción ejecutada por el sujeto afecta directamente a un ser. ¿De acuerdo? Hay verbos transitivos por excelencia. Ya son verbos transitivos. Pues para una predicación completa, estos necesitan ¿de qué? De un objeto directo. Por ejemplo, lava. ¿Qué lava? La ropa. Dice. ¿Qué dice? La verdad. Da. ¿Qué da? El recibo. Hizo. ¿Qué hizo? La tarea. Estos verbos son verbos transitivos por excelencia. ¿Por qué? Porque reclaman la presencia de ¿quién? Del predicativo, ¿de acuerdo? Del objeto directo. ¿Correcto, jóvenes? Vamos ahora al verbo intransitivo. Vamos al siguiente ejemplo. Rosita lava en el río. Tengo al verbo lavar. ¿Quién lava en el río? Rosita. ¿Qué viene a ser? Sujeto. Lo que se dice del sujeto es mi predicado. Lava, ¿qué viene a ser? Mi verbo. Palabra que indica acción, verbo. ¿Dónde? ¿Dónde ahora? Ya no digo qué lava, sino dónde lava. En el río. ¿En qué viene a ser? Preposición que va a enlazar ¿a quién? A el río. El determinante que modifica a río, sustantivo que pasa a ser núcleo en su propio sintagma y que va a funcionar como ¿qué? Como término de preposición y va a formar ¿qué? Lava. ¿Dónde lava? En el río. ¿Qué estoy indicando? El lugar. Por lo tanto, ¿qué viene a ser? Complemento circunstancial de lugar. Entonces, ¿qué decimos? Los verbos intransitivos sintácticamente, ¿de acuerdo? Es aquel que no lleva objeto directo. No va a llevar objeto directo. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejemplo. El profesor dibuja con la tiza. Verbo, dibujar. ¿Quién dibuja? El profesor. Viene a ser el sujeto. Y lo que se dice del sujeto, mi predicado. ¿De acuerdo? Dibuja es el verbo. ¿Con qué? Con la tiza. Con preposición que enlaza ¿a quién? A la tiza. La determinante que modifica a tiza, que es un sustantivo, y
que trabaja como núcleo en su propio sintagma nominal, ¿de acuerdo? Y que va a funcionar como término de preposición. ¿Con qué? ¿Con qué está dibujando? ¿Qué estoy indicando? El instrumento que está utilizando. Por lo tanto, ¿qué viene a ser? Complemento circunstancial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te das cuenta? Los verbos intransitivos son aquellos que no llevan para nada, no aceptan al objeto directo, pero sí pueden llevar de acuerdo a los complementos circunstanciales. Entonces, ¿hay verbos intransitivos por excelencia? Sí. ¿Cuáles son? Tenemos ahí dormir, vivir, morir, sonreír, nacer, pues sus significados les impiden o dificultan tener al objeto directo, ¿de acuerdo? Como un complemento. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Ahora te toca trabajar a ti. Recuerda que tienes que dar el examen y tienes una opción. Así que lee, analiza, interpreta, ¿de acuerdo? Y luego marca tu respuesta correcta. También tienes una tarea para desarrollar en el libro. En las instrucciones al inicio está la página que tienes que desarrollar, ¿de acuerdo? Al final tomas foto y lo mandas a mi WhatsApp. Ahí en las instrucciones también encuentras mi número. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Antes de despedirnos, jóvenes, las recomendaciones, ya saben, tenemos que lavarnos frecuentemente las manos. La higiene de nuestra personalidad, la higiene en nuestro hogar es fundamental, ¿de acuerdo? Así que hay que lavarnos frecuentemente nuestras manitos. También has escuchado por los medios de comunicación que hay un rebrote, están aumentando los casos de infección, entonces tenemos que tener bastante cuidado. Si no es necesario que nosotros vayamos a salir de nuestro hogar, entonces es mejor quedarnos en casa. De esa manera nos protegemos y protegemos a nuestra familia. ¿De acuerdo, jóvenes? Un abrazo a la distancia y ya sabes, estoy esperando tus actividades de esta semana. Fíjate los tiempos que tienes, no se te vaya a pasar y si se te pasa un día ya te estoy descontando. Así que ten cuidado. Muy bien. Entonces, hasta nuestra siguiente clase a la siguiente semana. Cuídense, jóvenes.